Bien, estamos en Lucas 5, del 17 al 26, y hoy no los voy a retener mucho. Pero quiero leer esta palabra, inicialmente, no como lo hicimos la vez pasada, y les voy a pedir que estemos de pie para dar lectura a la palabra en esta mañana. Y dice de la siguiente manera. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite que, oh Dios, llegue al corazón de nuestros hermanos. Señor, edifique la iglesia y lleve a cabo el propósito para el cual tú la has enviado. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Bien. En una investigación realizada hace un tiempo atrás por una firma de investigadores que se dedican a estudiar los problemas sociales y las tendencias demográficas del país, le preguntaron a un sinnúmero de personas cuál es el mayor problema que ellos tienen en sus vidas. Y las respuestas giraron en torno a los temas de la salud, las relaciones económicas, problemas de trabajo y problemas de relaciones personales o familiares. Y pensaremos que esas son todas las cosas a las que nosotros le dedicamos más tiempo: a la familia, a la economía, a los problemas de salud y a nuestro trabajo. No hubo ninguna respuesta que tocara el tema de la espiritualidad. Ninguna. Pero el pasaje de hoy nos muestra que el mayor problema del hombre tal vez no sea el que nosotros pensamos que tenemos, como no lo era para las personas que están tomando parte en esta perícopa. El pasaje que vamos a estudiar nos revela una verdad de mucha importancia para el ser humano. Y este pasaje se trata de un hombre que tenía una condición extrema. Él no podía caminar. No podía caminar como caminaban los ciegos, los leprosos, que caminaban hasta la orilla de la carretera o trataban de llegar hasta donde estaba Jesús para que sanara su condición física. Él no tenía esa facilidad. Y cualquier persona que lo mirara a simple vista hubiese dicho que su mayor problema era que estaba paralítico. Y eso es lo que vemos. Pero esa no fue la opinión de Jesús. Porque Jesús sabía que su problema mayor no era su parálisis,
parálisis física, sino su parálisis espiritual. Y ese es el mayor problema que el hombre puede tener en nuestros días. Sin embargo, no se reconoce, no se menciona, no viene a nuestra mente ni se nos puede imaginar, no nos podemos imaginar. Yo no conozco a nadie que diga mi mayor problema en esta vida es que no conozco a Jesús. Ni conozco a nadie que diga mi mayor problema en esta vida es que no soy salvo, no he alcanzado salvación. Nosotros no pensamos en eso cuando nos preguntan cuáles son nuestros problemas. No pensamos en la dimensión espiritual, cuando ese es el mayor problema que nosotros podemos tener. Porque no es el problema de la salud física ni el problema monetario, es el problema espiritual. Porque Dios nos diseñó, hermanos, para que nosotros estuviéramos en comunión con Él. Y nos hizo de manera que camináramos con Él y dependiéramos de Él. Pero eso no lo sabe el hombre natural. El hombre natural no sabe estas cosas. Pero en un momento dado todos nos corrompimos y porque pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo que ahora nosotros no gozamos de una relación con Él o de una comunión con nuestro Dios. De manera que ahora el hombre vive solo internamente. Vive solo, en soledad. Y hay muchas personas que están en busca de esa otra parte que les falta. Pero no saben lo que están buscando. No lo saben. Estamos literalmente a la deriva. Nos ponen aquí en este mundo y según vamos creciendo nos damos cuenta de que algo nos falta. Muchos literalmente están tratando de hacer sentido a su vida. Así me encontré yo en un momento dado de mi juventud. Yo no entendía para qué yo vivía. Porque hay algo que nos falta y ese algo se llama Jesús. Por eso Dios lo envió al mundo, para que nos encontráramos con Él. Pero aunque vino al mundo, hay mucha gente que todavía no le conoce. Porque cuando estamos en Él, nos sentimos completos, nos sentimos realizados, nos sentimos que tenemos guianza, nos sentimos que recobramos vida, porque Jesús nos da vida espiritual, esa es la verdadera vida. Y entonces le encontramos propósito a la vida. Pero hay que pensar mucho en esto para nosotros tratar de entrar en esa dimensión espiritual que nos falta. Y hay gente que para ellos esa dimensión espiritual no existe, de manera que como no existe, no pueden entender qué es lo que les sucede. Y nuestro pecado nos separó de Dios. Y nuestro mayor problema ahora es que si no ponemos atención, viviremos eternamente separados de Dios. Y eso sí es difícil. Cuando aún nosotros tenemos la esperanza de que podamos encontrarnos con ese Dios mientras Jesucristo no haya venido todavía. Porque la puerta está abierta para cualquiera que quiera venir y cenar con Él. Por eso dice la palabra que no tememos al que atenta contra nuestra vida física, sino aquel que atenta contra nuestra alma, porque podemos quedar eternamente separados de Dios. Y en este pasaje, este hombre realmente estaba interesado en alcanzar a Jesús. Quería llegar a Él, pero no podía llegar. Era un hombre paralítico. Y necesitó de ayuda, pero quería venir a Jesús por la razón equivocada. Él quería venir a Jesús para alcanzar sanidad física, no quería venir para alcanzar salvación. Él no entendía lo que le estaba ocurriendo. Hay muchas personas que vienen en busca de lo que no es lo verdadero. Llegan a la iglesia buscando ayuda, en busca de sanidad, en busca de soluciones de problemas, pero ignoran la raíz de su problema, como este hombre que ignoraba que la raíz de su situación física
era su problema espiritual. Y la Escritura nos dice en el versículo 17 que aconteció un día en que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley en aquel momento, porque habían venido de todas las aldeas para escucharle, de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y en este momento Jesús está regresando de Capernaum, donde estuvo predicando, y está llegando a casa de Pedro. Y cuando la gente se da cuenta de que Jesús está en el área, la multitud comienza a agolparse y vienen a verlo para escucharlo. Porque según él continuaba viajando y enseñando por las ciudades, la noticia de Jesús se difundía. Y Jesús era la novedad del día en aquellos tiempos. Porque realmente era lo mejor que le había ocurrido a Israel después de 400 años de silencio profético. Finalmente había llegado el momento del cumplimiento de la profecía que se había anunciado sobre el Mesías. Y la muchedumbre quería alcanzarlo porque este pueblo estaba ignorante de la palabra, se había mantenido ignorante y esclavizado espiritualmente por aquellos hombres religiosos que estaban dirigiendo el país. Y todos sabemos que el mensaje y las acciones de Jesús eran contraproducentes, fueron retantes para su época, porque Jesús estaba luchando con varias cosas. Con lo primero que luchaba Jesús era con su identidad como Mesías. No lo podían reconocer. La gente no sabía quién era Jesús. Con la clase religiosa establecida en aquellos tiempos. Con las costumbres y las tradiciones de su época. Y con el hecho de que la gente no reconocía la Escritura. Estaban acostumbrados a la tradición oral de aquel tiempo, que era diferente a las Escrituras, porque habían tergiversado la ley. Y lo que él hacía y decía iba en contra de esas costumbres y esas tradiciones de aquella época. Por lo tanto, sus acciones enfurecían a la clase dominante política y religiosa y lo perseguían, no para integrarlo, sino para acusarle, para denigrarlo y para desprestigiarlo. Y ellos ya habían interrogado a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, fueron y le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Eres un profeta? Y le dijeron, dinos quién eres, para que nosotros podamos llevar respuesta a lo que nos enviaron. Porque dice la palabra que los que habían sido enviados venían de parte de los fariseos. Y lo que Juan Bautista le contestó fue, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Porque Israel se encontraba en un desierto espiritual. Estaba en desobediencia a Dios porque había estado instruido erróneamente por la clase religiosa y estaban en necesidad de transformar corazones y transformar su mentalidad. Y Jesús está tratando en estos momentos de cambiar ese giro, de llegar al corazón y a las mentes de aquellos hombres que estaban trastornados por los fariseos y la clase religiosa de aquella época. Había muchas vidas en ese desierto espiritual. Y luego que Juan Bautista salió, entonces se enfocaron en Jesús. De manera que en esta ocasión había algo diferente, porque Juan Bautista bautizaba, invitaba a la gente a arrepentimiento de pecado, pero Jesús venía a enseñar traía un nuevo mensaje y estaba haciendo milagros. Y eso preocupaba a las autoridades. Y estos líderes vinieron de todas las ciudades, ya dijimos, de Galilea, de Jerusalén, de Judea, para escuchar a Jesús, porque necesitaban evaluar lo que Jesús estaba haciendo y diciéndole al pueblo. No fuera que fuera una doctrina falsa. Pero la palabra nos dice que el poder del Señor estaba con él en aquel momento. Estaba con él para sanar. Y Jesús lo sabía. Y esta
fue un buen momento para que estos religiosos vinieran a evaluar lo que Jesús estaba diciendo. Porque Jesús iba a sanar este día a este hombre de parálisis. Y sucedió que estos hombres, dice, habían unos hombres que traían un lecho en estos momentos y traían a un hombre en este lecho, en esta camilla, y este era el paralítico, que estaban procurando llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. Pero dice que no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el techo, bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. De manera que aquí encontramos un hombre que no podía hacer nada para llegar a Jesús y necesitó a alguien que lo llevara, porque su parálisis se lo impedía. Así hay mucha gente paralizada espiritualmente, que no pueden llegar a Jesús por sí mismos y necesitan ayuda, alguien que los lleve y le presente la persona de Jesús. Tienen que literalmente buscar a alguien que los lleve. Pero los amigos de este hombre tuvieron compasión de él y habían oído hablar del poder sanador de Jesús y ellos se dispusieron a hacer lo imposible para ponerlo y llevarlo delante de los pies de Jesús. Porque ellos sabían que Jesús era la solución para el problema de este paralítico y si lo dejaban pasar, ellos no sabían cuánto tiempo Jesús iba a estar por allí. Pero cuando llegaron, se encontraron que la casa ya estaba completamente llena. Se habían acabado los tickets, aquello estaba completamente abarrotado. Me imagino su cara de frustración si usted necesita llevar a una persona a un evento como este, pensar, no tengo por dónde entrar a este hombre. Dice que las puertas todas estaban completamente cerradas, estaban llenas de personas, las entradas estaban bloqueadas y los maestros y los fariseos ya estaban en sus primeros lugares, sentados, porque me llamó la atención que en la cultura judía los líderes religiosos cuando van a enseñar se sentaban y los que quedan en pie son los estudiantes, lo hacen al revés de nosotros. Por lo tanto, Jesús y los religiosos estaban sentados y los demás estaban parados. Entonces estos hombres no pensaron que su viaje estaba perdido, porque ellos fueron insistentes. Ellos insistieron, aunque la situación se veía difícil, al no encontrar espacio por la puerta, ellos decidieron irse por la parte del lado, subir las escaleras para llegar al tejado. Y yo me imagino que fue un evento un poco difícil subir a un paralítico en una camilla por unas escaleras. Pero ellos subieron por el lado de la casa y estaban en la azotea. Y cuando llegaron allí, ellos tenían que quitar la loseta, tenían que sacar el barro para cortar la paja y hacer un hueco suficientemente grande para poder bajar la camilla en el lugar donde Jesús se encontraba. Me imagino que pasaron algún tiempo haciendo eso. Pero una vez la camilla estuvo delante de Jesús, cuando Jesús se encontró con este hombre de frente, de inmediato le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. La fe de estos hombres impresionó a Jesús, claramente nos hubiese impresionado a cualquiera de nosotros, porque hicieron lo imposible por llevar a este hombre a los pies del maestro para que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados. Pero él no estaba interesado en que le perdonaran los pecados. Él estaba interesado en que sanaran su parálisis. Y ellos no podían entender por qué Jesús había reaccionado de esta manera. A la luz de la condición de parálisis que este hombre tenía, porque Jesús le dice esto. Me imagino que estaban perplejos, porque el hombre estaba todavía paralítico, aunque estaba delante del maestro. Sencillamente Jesús le dijo esto porque Jesús sabía que el pecado de él
era el problema más importante que este hombre tenía. Ese era su problema. La condición de parálisis venía a consecuencia de su condición espiritual. Y en la cultura judía, la parálisis era vista como juicio de Dios debido a algún pecado muy grave que la persona había cometido. Y como tal, a estas personas paralizadas se les prohibía el sacerdocio o se les prohibía participar de las actividades de la comunidad. Sencillamente estaban reclusos en su casa. En Juan 5 tenemos un ejemplo de un paralítico, el paralítico de Betesda, que fue sanado y cuando Jesús lo sanó le dijo, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Entonces, cuando Jesús le dice estas palabras a este hombre, tus pecados te son perdonados, los fariseos y los escribas comenzaron a cavilar diciendo, este hombre está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Para la mente de ellos esto no era posible. Pero Jesús discierne sus pensamientos y lo que están cavilando, y para evidenciar lo que él estaba haciendo, entonces le dice al hombre, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que al instante este hombre se levantó en la presencia de todo el mundo y tomando su lecho que estaba en el piso, lo recogió y se fue a su casa glorificando a Dios. Jesús en estos momentos está dejando a estos líderes perplejos de lo que él podía hacer, porque él no solamente podía perdonar pecados, él podía sanar el cuerpo de este hombre. ¿Y qué hubiese sido más fácil decir, dice la palabra? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pero la palabra no abunda en esos términos, no nos da una explicación. Pero si entendemos el contexto, podemos decir que cuando Jesús le dice al hombre, tus pecados te son perdonados, nadie sabía, no había ninguna evidencia de que los pecados estaban siendo perdonados. Nadie podía ver eso. Pero, por eso reaccionaron los religiosos. Porque, ¿y quién dice este? ¿Qué es? ¿Por qué él está perdonando pecados? Nadie tiene evidencia de eso. Pero cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, él estaba demostrando que él tenía poder para perdonar pecados, porque la sanidad del cuerpo de este hombre evidenciaba que ya este hombre ya estaba libre de pecado. La sanidad evidenciaba que ya este hombre estuviera libre de pecado. Si tenía pecado todavía no hubiese podido caminar. No era cuestión de qué era lo más fácil, sino de que ellos necesitaban ver, necesitaban evidencia para que ellos entendieran que Jesús tenía todo poder para perdonar pecados. Porque de acuerdo al pensamiento judío, solo se podía confiar en las palabras de un profeta si él podía dar señales que respaldaran lo que él estaba diciendo. Si el profeta dice algo y se cumple, es verdadero. Pero si el profeta dice algo y no se cumple, no es verdadero. No es un verdadero profeta. Y Jesús le dio señal para probar que él tenía la autoridad y que él era un verdadero hombre de Dios. Esto fue lo que le dijo Nicodemo a Jesús. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Él. Y Jesús entonces se dispone en estos momentos, Él está tratando de romper barreras y de probar que Él tiene autoridad para perdonar pecados sin un templo, sin un sacerdocio y sin ninguno de los sistemas de sacrificios establecidos por ellos en el Antiguo Testamento. Jesús trae algo nuevo. Ninguna de esas reglas
aplica a Jesús. Estas costumbres y tradiciones no aplicaban a él. Además, él estaba tratando de destruir barreras religiosas que se habían levantado para separar al hombre de Dios. Jesús venía a tratar de unir lo que se había perdido. Estaba mostrando que venía una nueva época para la vida de Israel. Porque ese sistema religioso que ellos tenían había probado ser inefectivo. No estaba uniendo, tratando de llevar a Dios, al hombre a Dios, sino que estaba separando al hombre de Dios. Pero si estos hombres hubiesen conocido la Escritura, tal vez ellos le hubiesen dado validez y mérito a Jesús. Porque ellos estaban tratando de afirmar que Jesús estaba ofreciendo algo a lo que él no tenía derecho a ofrecer, a personas que no tenían derecho a recibir. Jesús no lo podía ofrecer porque Jesús no era Dios, y las personas no lo podían recibir porque eran pecadores. Y sencillamente no podían reconocer quién era Jesús. Jesús era la verdad. Y para ellos Jesús era simplemente un carpintero, un hijo de un carpintero. Le voy a pedir a los músicos que suban para terminar esta última parte. Y en esta mañana, hermanos, vamos a terminar como comenzamos la prédica. Yo te pregunto en estos momentos, ¿cuál es tu problema más grande en esta mañana? Tú como hijo de Dios. Porque somos hijos de Dios, aquellos que le hemos confesado como nuestro Salvador y Señor. Porque usualmente nos enfocamos en las cosas triviales de la vida, cosas a las que le dedicamos la mayor parte del tiempo. Y no son tan triviales, pero no son tan importantes como nuestra vida espiritual. Contestamos mencionando la familia, la salud, el trabajo, la economía, problemas de un mundo terrenal, de un mundo físico en el que vivimos, sin darnos cuenta a veces que nuestros problemas terrenales vienen a consecuencia de nuestros problemas espirituales. Si nos enfocamos en nuestra vida espiritual y pensamos en Jesús como nuestra prioridad, como nuestra primera alternativa, entonces dice la palabra que todas las demás cosas os serán añadidas. Y te quiero dejar con este pensamiento en esta mañana. Hay algo que Jesús pueda hacer por ti en este día. Hay algo que Jesús pueda hacer por ti en este día. Pensando en tus prioridades y en tus problemas. Si aún no lo has reconocido como tu Salvador personal, ese debe ser el mayor problema que tú tengas en tu vida en esta mañana. Y yo te invito a que vengas pases al altar, porque queremos presentarte a Jesús. Y si te encuentras en un desierto espiritual estancado, como se encontraban muchos en Israel, yo te invito a que pongas tu vida frente al Maestro, como pusieron al paralítico. Porque Él te puede decir, levántate, toma tu lecho y anda. Él es el único que lo puede hacer. Y si necesitas sanidad en tu vida, yo te invito a que vengas al altar. Sanidad espiritual, sanidad física. Porque la palabra dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. De manera que cualquiera sea tu problema en esta mañana, yo te invito a que lo pongas a los pies del Señor, porque Él es el único que te puede ayudar en este día.